Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Les saluda su hermano Cristian. En esta noche queremos seguir estudiando la palabra de Dios en la secuencia del libro de Segunda de Pedro y toca el día de hoy el capítulo 2, versículos del 14 al 16. Les invito pues a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 14 al 16. Pero antes de leer, inclinemos nuestros rostros y tengamos un momento de oración. Oremos. Padre eterno Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites abrir tu palabra. Queremos, Señor, ser expuestos ante ella. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad espiritual de tu palabra, ser alimentados, ser edificados, ser exhortados, ser animados, Padre bendito, y por eso nos acercamos a ti. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, que puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, para comprender las verdades que tú tienes para nosotros. Dios amado, te damos gracias, Señor, porque podemos y gozamos de esta libertad de reunirnos alrededor de tu palabra y escuchar y meditarla, Señor, en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor Jesús, una vez más, delante de tu presencia, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Demos lectura al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bien, hermanos, para entender estos versículos que acabamos de leer, como les he mencionado hace un momento, estamos siguiendo una secuencia de estudio del libro de Segunda de Pedro cada martes y nos ha tocado desde el versículo 14. Es necesario entonces recordar el contexto de esta cita bíblica para poder conocer claramente y saber a quiénes se refiere Pedro cuando dice que estos tienen los ojos llenos de adulterio, etcétera, etcétera. Volvamos pues entonces nuestra mirada al capítulo 2, el versículo 1. Vamos a leer también el versículo 2 y el versículo 10. Y con ello tendremos un panorama amplio leyendo el contexto para saber con precisión de quiénes se está refiriendo Pedro en estos versículos que hemos dado lectura. Dice así el versículo 1, segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Con esta lectura del contexto, entonces se nos aclara el panorama y podemos saber con precisión lo que Pedro dice en el versículo 14 respecto a las características de estos hombres. ¿Quiénes son estos hombres? El versículo 1 ya nos los dice claramente. Son falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras. Bueno, entonces estos falsos maestros, los versículos que hemos leído del 14 al 16, nos da una serie de características que sin duda otras muchas más se mencionan en versículos anteriores. Pero comencemos con el versículo 14, las características que nos da la lectura del día de hoy. Número 1. Tienen los ojos llenos de adulterio. Número 2. No se sacian de pecar. Número 3. Seducen a las almas inconstantes. Número 4.
Tienen el corazón habituado a la codicia. Número 5. Son hijos de maldición. Y número 6, en el versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado. Hablemos pues de cada una de estas características. Las características 1 y 2 deberíamos hablar de ellas como si fuera un solo grupo. 1 y 2 son, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Es importante recordar lo que Jesús había enseñado a sus discípulos y a la multitud cuando leemos en el libro de Mateo capítulo 5 el Sermón del Monte, que empieza en el versículo 1, pero nos referimos expresamente a su enseñanza en el versículo 27 al 29. Leamos el libro de Mateo capítulo 5 versículos 27 al 29. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús está enseñando a sus discípulos y a la multitud en aquel sermón del monte que aunque el mandamiento que Moisés dio en el libro de Éxodo capítulo 20 sobre no cometerás adulterio, Jesús dice que el tan solo hecho con mirar a una mujer para codiciarla, tal persona ya adulteró con ella en su corazón. Hemos dicho entonces como primera característica de estos falsos maestros en el libro de Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14 es que estos falsos maestros tienen sus ojos llenos de adulterio. Podemos entender entonces que estos hombres tienen una mirada lujuriosa, que ven a las mujeres con codicia y con lujuria y de tal manera cometen este pecado que Jesús ha enseñado en el libro de Mateo. En sus corazones han adulterado con estas mujeres por mirarlas con lujuria, con deseo, con codicia. Y esta es una práctica constante y continua. Por eso que la característica número 2 es que no se sacian de pecar. Pero hermanos, es necesario que nosotros analicemos nuestras vidas y nuestros corazones. Al abrir la palabra en esta noche y ser expuestos, no solamente debemos señalar las características de los falsos maestros, sino que deberíamos preguntarnos si acaso nosotros estamos cometiendo este pecado. Recordemos que el Sermón del Monte no está dirigido a los falsos maestros. Jesús está enseñando a sus discípulos, Jesús está enseñando a la multitud. Y en esta enseñanza y en esta exhortación, Él nos aclara que es pecado de fornicación mirar a una mujer con codicia. Es por ello que en el versículo 29 de Mateo 5 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Jesús es muy radical. Lo que Jesús está diciendo es que debemos de cortar de raíz con el pecado. Si los hombres reconocemos la necesidad de acercarnos a Dios y que estamos flaqueando en este pecado de mirar con lujuria, el Señor dice que debemos tomar medidas radicales. Desde luego que la enseñanza de Mateo 5:29 no es literal, en el sentido de que no quiere decir que vayamos a la cocina, cojamos un cuchillo y tengamos que arrancarnos los ojos literalmente. Porque es bien sabido que hombres que han perdido algún miembro de su cuerpo aún permanecen y continúan pecando. Porque el pecado de la codicia, el pecado de la lujuria, no está explícitamente en el miembro físico, sino que el pecado está en el corazón, en los pensamientos. Y es allí donde nosotros debemos arrancar, quitar, echar desde lo profundo de nuestro corazón este deseo de codicia y de lujuria. Por tanto, amado hermano, si reconoces que este es un pecado del cual estás flaqueando o tienes problemas, deberíamos ser honestos para con Dios y no señalar al falso maestro y decir, ese hombre es un pecador porque mira y codicia y tienen los ojos llenos de adulterio, sino que humildemente podemos decir, Señor, quiero arrancar de lo profundo de mi corazón
el mirar con codicia y con lujuria a una mujer. Volviendo a nuestra cita de 2 de Pedro capítulo 2, en el versículo 14, veamos la tercera característica de estos falsos maestros. Número 3. Seducen a las almas inconstantes. La palabra seducir nos lleva a la idea de un pescador que echa el anzuelo y la carnada resulta ser atractiva, atrayente, para que el pez pueda acercarse hacia la carnada y morder el anzuelo. Seguramente usted habrá escuchado una frase como que la seducción es un arte, ¿no? El arte de seducir. O también a una frase como la mirada seductora o palabras seductoras. El objetivo, por lo tanto, de aquel que seduce es lograr capturar su presa, hablando del pescador, que tira el anzuelo. Por lo tanto, tiene que adornar y hacer lo mejor posible y llamativo esa carnada. El falso maestro, por lo tanto, para lograr su objetivo de seducción, se toma el trabajo, la molestia, el tiempo suficiente para mostrar una carnada sumamente llamativa a fin de lograr su objetivo. Y lamentablemente lo lograrán. Dentro de la iglesia del Señor lograrán su objetivo de capturar, como bien lo dice este versículo 14, las almas inconstantes. Nuevamente quisiera que recordáramos el versículo 2 del capítulo 2 de 2 de Pedro, que dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Es lamentable estas palabras de Pedro. Pedro está hablando proféticamente lo que ocurrirá, hablando en el futuro, cuando dice, se introducirán encubiertamente. Pero lo triste es que muchos, dice el versículo 2, seguirán sus disoluciones. La palabra disoluciones viene de diluir. Imagine usted un vaso de agua transparente, un líquido apetecible para calmar y saciar la sed, pero el hombre malvado, el perverso, si tomara un polvo de veneno, diluye en este vaso de agua, vierte cierta cantidad, cierta proporción, y se esmera en revolver constantemente este contenido, este polvo en el vaso de agua. Va diluyendo de tal forma que el color blanquecino y turbio comienza a desaparecer y nuevamente se vuelve cristalina la apariencia de esta agua, de tal forma que a nuestra vista nos resulta como si se tratara de un vaso de agua y nada más, pero no podemos percibir o no nos damos cuenta que en el interior, en el contenido de este vaso, se ha diluido un polvo dañino, venenoso y mortal. Y es así como el pescador, cuando se esfuerza por poner una carnada atractiva, una carnada apetecible, el pez ignora que esa carnada contiene un aguijón, una espina, una trampa mortífera que acabará con su vida. Por eso esta tercera característica que hemos leído en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 14, que dice, seducen a las almas inconstantes. Hemos dicho que la seducción es un arte como la del pescador, el hombre que diluye su veneno, pero hablemos de que esta trampa mortífera, este veneno, está dirigido para un grupo selecto de personas dentro de la iglesia. Y quiero referirme a este grupo de personas. Pedro las llama almas inconstantes. Y es aquí, amado hermano y amada hermana, que nosotros debemos de preguntarnos y tomar sumamente atención a estas palabras. ¿Somos inconstantes? La palabra inconstante significa aquella persona que no persevera o aquella persona que no permanece. Es necesario que vayamos al libro de Juan, el capítulo 8, el versículo 31. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, palabras de Jesús. Leamos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vemos cómo Jesús exhorta a permanecer en su palabra. Por lo tanto, una persona inconstante
es una persona que no permanece en la palabra de Dios. Y en el capítulo 15 del libro de Juan, el versículo 5 y el versículo 6, nuevamente Jesús habla acerca de permanecer, de perseverar en Él. Leamos el capítulo 15 de Juan, el versículo 5 y 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Notamos, amados hermanos, la importancia de permanecer en el Señor y de perseverar en su palabra. Volviendo a nuestra reflexión de Primera de Pedro, en cuanto a esta característica que estos falsos maestros seducen a las almas inconstantes, debemos, hermanos, tener cuidado y preguntarnos si acaso nosotros estamos siendo inconstantes. Ahora hablemos de la cuarta característica de estos falsos maestros. Cuarta característica, Primera de Pedro 2:14. Tienen el corazón habituado a la codicia. Estos falsos maestros tienen como práctica y hábito quebrantar el 10º mandamiento. El libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 17 nos habla acerca de este mandamiento. Dice la palabra del Señor en Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es ese pecado de desear, poseer aquello que no nos pertenece. El Señor nos dice en el libro de Éxodo 20:17 que no debemos codiciar cosa alguna, como la casa, la mujer, el siervo, la criada, el buey, el asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y si bien esta es una característica de un falso maestro, la palabra de Dios también nos habla a nuestro corazón y deberíamos de preguntarnos, ¿será acaso que nosotros estamos cometiendo este pecado? ¿Has visto a tu hermano que tiene una casa bonita y la has codiciado? ¿Has codiciado la mujer de tu prójimo? ¿Has codiciado cosa alguna de tu prójimo? Pero sigamos con la descripción de estos falsos maestros. Segunda de Pedro 2:14, la quinta característica, dice Pedro, que son hijos de maldición. Es importante como Pedro no los maldice. Pedro evita proferir alguna maldición contra estos falsos maestros, sino que prefiere llamarlos hijos de maldición. En la Biblia encontramos algunas frases en referente a cierto tipo de hijos, como por ejemplo, hijos de ira o hijos de desobediencia. Y Pedro emplea esta palabra hijos y los llama hijos de maldición, refiriéndose como personas que se merecen la maldición o que su herencia es ser maldecidos por el Señor. Y finalmente vayamos al versículo 16 con la sexta característica. Han dejado el camino recto. La frase siguiente apoya la misma idea, dice, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Hermanos, es interesante ver que estos falsos maestros en algún momento de su vida estuvieron en el camino recto. ¡Qué increíble! Personas que empezaron bien, terminaron mal. ¿Cómo es posible que personas que estando caminando dentro del camino recto lo han dejado, se han apartado? Esto de dejar el camino recto no es otra cosa sino que es la apostasía. La palabra apostasía o apostatar significa abandonar el camino o salirse del camino. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos habla acerca de los apóstatas. Demos lectura a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice así: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios.
Es muy triste y es muy lamentable cómo Timoteo en su epístola habla acerca del futuro. Timoteo dice que algunos apostatarán de la fe. Así que hermanos, la palabra de Jesús se cumple que dentro de la iglesia del Señor no todos son trigo, hay también cizaña. No todos son ovejas, hay falsas ovejas. Pero llegará el momento en que se revelará quién es trigo y quién es cizaña, y quién es una oveja y quién no lo es. El que no es trigo y es cizaña, apostatará, saldrá, abandonará la fe, no soportará, no resistirá. Ante la prueba, ante la adversidad, abandonará el camino de la fe. Y así como Timoteo dice que algunos apostatarán, Pedro dice que muchos seguirán sus disoluciones. Lo triste, hermanos, es que algunos de estos que se apartan del camino se convierten en falsos maestros para enseñar e introducir herejías, doctrinas engañosas y malignas. Amados hermanos, una de las señales que el Señor Jesucristo nos ha dejado acerca de los últimos tiempos lo encontramos en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Demos lectura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto realmente, hermanos, me entristece. Me entristece que en los últimos tiempos, en los tiempos difíciles de persecución, muchos abandonarán la fe, muchos abandonarán el camino recto del Señor. Pero no solamente por causa de tiempos de persecución, sino por causa de estos falsos maestros que encubiertamente, con sus palabras dulces, con sus disoluciones, hablarán herejías. Y finalmente Pedro da un ejemplo de uno que se extravió del buen camino, del camino recto y siguió la maldad. Este hombre fue Balaam, dice el versículo 15 y 16, que Balaam, hijo de Beor, amó el premio de la maldad. La historia de Balaam lo encontramos en el libro de Números, el capítulo 22, del 21 al 28, el capítulo 25, versículos del 1 al 9, el capítulo 31, versículo 16. Yo le animo que usted pueda ir al libro de Números y conocer más acerca de la historia de Balaam. Lo único que quisiera decir es que, resumiendo su historia, está en esta última frase del versículo 15 que dice, el cual amó el premio de la maldad. Yo quisiera terminar, hermanos, esta meditación con algunas preguntas a modo de reflexión personal. Hemos dicho que hay 6 características de estos falsos maestros. Número 1, tienen los ojos llenos de adulterio. Número 2, no se sacian de pecar. Número 3, seducen a las almas inconstantes. Número 4, tienen el corazón habituado a la codicia. Número 5, son hijos de maldición. Y número 6, han dejado el camino recto. Y las preguntas que debemos hacernos, hermanos, delante de Dios es, ¿tenemos nuestros ojos llenos de adulterio? ¿O somos inconstantes en el camino del Señor? ¿O codiciamos los bienes de nuestro prójimo? Y finalmente, ¿estás a punto de dejar el camino recto? Amado hermano y hermana, es mi deseo que el Señor nos confronte con su palabra y que meditemos en todos estos aspectos respecto al pecado de estos falsos maestros, si quizás nosotros estamos cometiendo alguno de ellos, si te has sentido desanimado, desalentado y has querido abandonar. Quiero recordarte las palabras en el libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 38 y 39, que dice así, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma.
pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que hemos abierto en esta noche. Tu palabra es como un espejo que revela nuestros pecados. No podemos levantar el dedo y señalar simplemente las características de los falsos maestros, sino que debemos ser confrontados si acaso nosotros estamos cometiendo alguno de estos pecados, porque solamente tú sabes cómo es nuestra mirada, si habrá adulterio, si habrá codicia, acaso somos a lo mejor inconstantes, perezosos en la fe, nos desanimamos y nos desalentamos en el camino recto. Oh Señor, ten piedad de nosotros y perdona nuestros pecados. Queremos, Señor, ser firmes, queremos, Señor, ser maduros, queremos, Señor, ser constantes, queremos, Señor, ser santos para ti. Que arranquemos de lo profundo de nuestro corazón toda mirada lujuriosa, toda codicia, toda perversidad, toda maldad. Y por sobre todo, Señor, que tomemos empeño en el camino en el cual nos encontramos. Bien tú nos has dicho, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Queremos, por tanto, Señor, perseverar en el camino recto, en el camino de la verdad, en el camino que nos conduce a la vida eterna. Queremos tomar la firme decisión de andar en tus caminos, Señor, y no desmayar. Gracias te damos una vez más, te alabamos, te adoramos y te bendecimos, en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.